¿Qué aprendemos en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas sobre cómo concebía Jesús el reino de Dios? Hola, soy Dionisio Bailer, autor del libro titulado Hablar sobre Dios desde la Biblia, y en esta serie de presentaciones estoy dando lectura a ese libro en voz alta. Leamos ahora Lucas, capítulo 11. Y sucedió que al estar orando en cierto lugar, cuando acabó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan también enseñó a sus discípulos. Cuando oréis, les dijo, decid: Padre, sea sagrado tu nombre, venga tu reinado, danos cada día nuestro pan necesario y perdónanos nuestros errores vitales, por cuanto nosotros también perdonamos a todo el que nos falta. Y no nos pongas a prueba. Y les dijo: poneos en la situación de que durante la noche llega un amigo y os pide: amigo, déjame 3 panes, es que acaba de llegarme un amigo de viaje y no tengo que ponerle. ¿Quién sería capaz de contestar desde dentro: no molestes, que la puerta ya está atrancada y mis hijos ya están acostados conmigo, no me puedo levantar a dártelo? Os digo que aunque no se levantara a dárselo por ser su amigo, se levantaría y le daría todo lo que necesitaba por no quedar como un sinvergüenza. También os digo: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. A ver, los que sois padres, ¿acaso, si tu hijo te pide un pescado, le vas a dar una víbora? Y si te pide un huevo, ¿le vas a dar un escorpión? Si tú, por muy malo que seas, sabes darle a tu hijo lo que es bueno, ¿cuánto más va a dar el Padre del cielo un aliento sagrado a los que lo piden? Y estaba echando un dios pagano que era mudo. Sucedió que al marcharse el dios, el mudo empezó a hablar y todo el mundo se quedó admirado. Pero algunos de ellos dijeron: este echa dioses paganos por artes de Beelzebul, el jefe de ellos. Mientras que otros lo ponían a prueba, exigiéndole que demostrase algún signo del cielo. Él, sin embargo, viendo que cavilaban, les dijo: cualquier reino que sufre divisiones internas acaba en la ruina, y un edificio que se desmorona cae sobre el de al lado. Así que, si Satanás sufre divisiones internas, ¿cómo se tiene en pie su reino? Ya que decís que es por las artes de Beelzebul que he hecho a los dioses paganos. Pero si yo he hecho los dioses por artes de Beelzebul, entonces vuestros adeptos por artes de quien los echan. Por eso ellos mismos os condenarán. Ahora bien, si es por el dedo de Dios que he hecho los dioses paganos, entonces se ha aparecido el reinado de Dios. Cuando un caballero armado se hace fuerte en su propio castillo, todo lo que posee está en paz. Pero cuando se presenta otro más poderoso y lo vence, le arrebata las armas en que confiaba y reparte el botín. El que no se encuentra entre mis partidarios me hace la contra, y el que no recoge conmigo es que desparrama. Cuando el aliento repulsivo sale de la persona, vaga por lugares desérticos buscando dónde caer, y al no encontrar dice: volveré a mi casa de donde he salido. Y al volver lo encuentra todo barrido y recogido. Entonces va y trae otros alientos más tóxicos que él mismo y entran y se quedan a vivir. Y la condición final de esa persona es peor que al principio. Sucedió que al decir él estas cosas, una mujer de entre la multitud alzó la voz y le dijo: ¡viva el vientre que te trajo al mundo y los pechos que mamaste! Mejor, la interrumpió él, ¡viva los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen! Como se iba juntando cada vez más gente, empezó a decir: esta generación es mala gente. Lo que pretenden es un signo, pero no se les dará ningún signo más allá que el signo de Jonás. Porque así como apareció Jonás como signo entre los habitantes de Nínive, el Hijo del Hombre lo será entre esta gente. La reina del sur se alzará para juzgar a esta generación. Los condenará porque ella vino desde lo más lejos de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mira que hay aquí mucho más que Salomón. Los habitantes de Nínive se alzarán para juzgar a esta generación. Los condenarán porque ellos cambiaron gracias a la predicación de Jonás. Y mira que hay aquí mucho más que Jonás.
Nadie enciende una luz para esconderla ni para taparla con un cajón, sino para alzarla en el candelabro, para que los que entran vean lo que alumbra. La luz del cuerpo son tus ojos. Si tus ojos son puros, todo tu cuerpo está bien iluminado. Pero si son impuros, todo tu cuerpo está en la sombra. Vigila que la luz que hay en ti no vaya a quedarse en oscuridad. De manera que si todo tu cuerpo está bien iluminado, sin ninguna sombra, resplandecerá todo él como cuando te alumbra un relámpago. Entre que él hablaba, un fariseo le invitó a que comiera con él. Cuando llegaron, se tumbaron para comer, pero al fariseo le extrañó que no se lavara antes de comer. Entonces le dijo el amo: ahora vosotros los fariseos, bien que fregáis el exterior de la copa y del plato, pero vuestro interior está lleno de fraude y mala fe. ¡Tontos! ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también el interior? Por consiguiente, si dais limosnas de todo corazón, mira que os queda todo limpio. Pero pobre de vosotros los fariseos, porque entregáis el diezmo de la menta y de la ruda y de las verduras, pero os pasáis por alto el juicio y el amor de Dios. Era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Pobres de vosotros los fariseos, que os gusta tanto sentaros en la primera fila y en las reuniones y que os aclamen en las plazas. Pobre de vosotros que sois como tumbas sin lápida, que la gente pisa sobre ellas sin enterarse. Entonces interrumpe uno de los letrados: pero maestro, al decir estas cosas nos insultas a nosotros también. Y a vosotros los letrados, prosiguió él, pobre de vosotros, porque cargáis sobre las espaldas de la gente una carga insoportable y no movéis ni un dedo para proporcionarles algún alivio. Pobre de vosotros que erigís monumentos a los profetas que vuestros padres mataron. Por consiguiente, testigos sois y simpatizantes de las obras de vuestros padres, porque a los que ellos mataron vosotros les ponéis un monumento. Por esto mismo dijo también la sabiduría de Dios: les mandaré profetas y emisarios, pero a algunos los matarán y perseguirán, a fin de pedir cuentas a esta generación por la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la cimentación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, al que mataron entre el altar y el templo. Sí, os digo que esta generación habrá de responder: pobre de vosotros los letrados por haber arrebatado la llave del saber. No entrasteis vosotros y prohibisteis a los que querían entrar. Por consiguiente, cuando salió, los letrados y los fariseos empezarán a tenerle inquina y a interrogarle sobre muchas cosas, tendiéndole trampas por si conseguían cazarlo por algo que dijera. Las iglesias cristianas han preferido incorporar a su liturgia la versión del Padre Nuestro que viene en Mateo. Las diferencias en la versión de Lucas no afectan el fondo de la oración, aunque sí nos pueden ayudar a entender sus frases desde un ángulo un poquito diferente. La oración sigue la forma de quiasmo, una estructura muy frecuente en el estilo literario de la época, cuyo fin es crear un gran marco alrededor del pensamiento central que queda así destacado como el más esencial. A. Padre, sea santificado tu nombre. B. Venga tu reino. C. Danos cada día su ración de pan. B1. Y perdónanos nuestros pecados. A1, no sea que nos metas en tentación. Vemos así que el meollo de lo pedido es la ración de pan necesaria para poder sobrevivir. La idea del pan concedido a diario por Dios nos remite al maná de los israelitas en el desierto con Moisés. No es una petición superflua, sino un bien indispensable para la mismísima supervivencia. Describe una existencia que depende absolutamente de la provisión divina. No hay aquí ahorros, ni planes de pensión, ni ningún otro apoyo más que solamente depender de que Dios tenga a bien proveer. El marco más inmediato para esa petición, B y B1,
es por una parte la cercanía del reinado de Dios y por otra la petición de perdón de los pecados. Desde el principio de su prédica, Jesús había asociado la idea de la necesidad de arrepentimiento y de la cercanía del reino. Si Dios va a poder reinar, será porque confesemos y estemos dispuestos a enmendar otras conductas, otras lealtades que son incompatibles con su santidad y con su ley. Y el marco exterior, A y A1, para la petición de divina providencia, es la santificación del nombre y el no ser metidos en tentación. Ambas peticiones están en modo subjuntivo, por lo menos en griego, no siempre en las traducciones. Y este empleo en paralelo del subjuntivo enfatiza la conexión entre las dos peticiones. La lógica parecería ser la de que si nos faltara la providencia más esencial para la supervivencia, flaquearía nuestra fe y acabaríamos renegando de Dios. La tentación sería, en ese caso, la de no santificar el nombre. Y sería una tentación en la que Dios mismo nos habría metido al dejar de proveer como se espera de Él como Rey divino. Por último, la frase B1, y perdónanos nuestros pecados, ha sido expandida con una cláusula de causa. El arrepentimiento esencial para el ser hallados aptos para el reinado de Dios no lo es de boca ni de sentimiento solamente, sino que ha hallado expresión concreta en la anulación de las deudas. Aquí volvemos a oír ecos de la legislación para el año de jubileo, una de cuyas provisiones concretas era perdonar a los deudores. Los y las orantes han puesto en marcha, en lo que les atañe, las provisiones del año jubilar con el consiguiente y natural perjuicio para su propia economía. Habiendo demostrado así su arrepentimiento, se sienten en condiciones para pedir el perdón de Dios, perdón que es esencial para que el reinado de Dios se pueda hacer efectivo en la humanidad. La naturaleza de la deuda en que estamos con Dios es tal que jamás en la vida podríamos cancelarla. Nuestra única esperanza de poder volver a empezar es que Él, en su benevolencia, nos perdone, dignándose reinar sobre nosotros a pesar de nuestras muchas deficiencias como pueblo de Dios. Es muestra de nuestro reconocimiento de lo imperioso que nos es ser perdonados el que hayamos estado dispuestos a condonar las deudas de nuestros deudores. Sería difícil exagerar la precariedad de la economía del campesinado de Judea y Galilea en tiempos de Jesús. Aquellos fueron años de tal dificultad que a pesar de la notoria brutalidad con que Roma aplastaba cualquier intento de alzamiento dentro de sus fronteras, cada tanto surgía algún pretendido Mesías que, prometiendo liberar a su pueblo como David los había liberado de la opresión filistea, conducía inevitablemente a sus seguidores a la derrota y a la crucifixión romana de los derrotados. Las escenas de los evangelios y las parábolas de Jesús están pobladas de jornaleros que se pasan el día entero esperando que alguien les dé unas horas de trabajo, latifundistas ausentes que delegan la gestión de sus tierras en siervos sin escrúpulos, cuidadores de un viñedo que se ensañan contra los representantes del latifundista para quedarse con lo que producen, pero que al final son aplastados sin piedad, una mujer que pone patas arriba a su casa buscando una sola monedita que se le ha perdido, una viuda que al poner 2 monedas en la ofrenda del templo acaba de despilfarrar lo último que le quedaba. Es en estas condiciones sociales que hay que entender lo esencial que es el pan de cada día y la fe como un clavo ardiendo con que se ruega a Dios el milagro de algo así como un maná del cielo. Jesús insiste en los versículos siguientes que Dios es de fiar, que esperar en la divina providencia es razonable para quien tenga fe. En el versículo 8 tenemos una palabra cuyo sentido resulta equívoco desde que probablemente se tradujo mal al griego desde el arameo de Jesús. No se trataría de la importunidad de quien pide pan, sino del sentido de vergüenza del que por eso da pan. La idea original
sería que cualquier vecino se levantaría y daría pan a su vecino en estas circunstancias, porque de lo contrario sería visto por toda la aldea como un desvergonzado, una persona sin honor ni amor propio. Si entre los vecinos de la aldea nos damos unos a otros pan para poder cumplir con el deber sagrado de la hospitalidad, porque sabemos que si no lo hiciéramos todo el mundo lo haría mal de nosotros, tanto más nos alimentará el Padre para no sufrir el desprestigio de quedar como un Dios al que se le mueren de hambre los adoradores. Pero por si acaso Jesús insiste: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, etc. Y remata su argumentación poniendo a Dios en la situación de un padre al que su hijo le pide algo que comer. ¿Qué padre sería capaz de dar muerte al hijo que le pide vida? De todas maneras, volvemos a observar las circunstancias de extrema necesidad de aquellos primeros oyentes de Jesús. Ellos seguramente tenían otras muchas necesidades, pero la que más los agobiaba era la providencia del alimento para sobrevivir de día en día. Sin lugar a duda, hacemos bien cuando luego, por extensión, tenemos fe para pensar que Dios también nos pueda conceder otras muchas cosas que pidamos. Al final, va a ser que la generosidad de Dios para responder afirmativamente a nuestras peticiones es tan grande como los recursos de Dios son infinitos. Pero hacemos mal si pensamos que hay aquí garantías de un estilo de vida de éxito, ocio y lujo, un evangelio de la prosperidad. Ya sería un logro que en este mundo de Dios todos tuvieran suficiente para comer. El caso es que el planeta donde Dios nos ha puesto da para alimentarnos a todos, salvo que algunos mueren porque no les llegan los alimentos o el agua potable que otros derrochamos. La cruda realidad es que el mundo de extrema pobreza que conoció Jesús sigue siendo la misma realidad en que viven miles de millones de nuestros contemporáneos. En aquellas partes mayoritarias del mundo, el día que haya pan para todos será tan maravilloso que no habrá otra forma de describirlo que decir: el reino de Dios se ha acercado. Con todo, el versículo 13 da un giro inesperado a la argumentación. De repente, lo que el Padre en el cielo no negará a sus hijos ya no es pan, sino el Espíritu Santo. Probablemente hay que entender que esto es por extensión. Si Dios no nos negará el sustento diario para nuestros cuerpos, tanto menos nos negará el sustento necesario de su Espíritu. Esto nos lleva directamente a nuestra siguiente observación sobre la terrible asolación espiritual que sufre la humanidad. El versículo 14 cuenta como de pasada, como algo que en sí ni llama la atención ni se sale de lo rutinario, que Jesús estaba echando fuera un demonio. Un dios pagano he puesto en mi traducción, puesto que es lo que venía a significar para los judíos la palabra demonio. Se puede achacar quizá otras deficiencias a los textos bíblicos, pero nunca la de subestimar la profundidad y extensión del problema del mal que condiciona la vida humana. En este episodio, la privación del habla es experimentada por la propia víctima y por todo su entorno social como la actividad de una presencia maligna que oprime y merma la calidad de vida. La vida del mudo, desde luego, pero también la de todos los que lo conocen, que viven presas del miedo porque nunca se sabe quién será la próxima víctima con que se vayan a ensañar los demonios. El mal en Jesús y en los evangelios en general y en todo el Nuevo Testamento no tiene su lugar de origen en la actividad de enemigos humanos, no en los escribas y fariseos, pero tampoco en el emperador de Roma. El mal está interiorizado, se ha hecho con el control de nuestras vidas, nos oprime limitando nuestras elecciones, somatizándose como todo tipo de enfermedad y dolencia, matándonos tanto más que lo que nos puedan matar los romanos. Este mal que oprime nuestras almas resulta, por eso, mucho más temible, mucho más peligroso que todas las legiones del César, porque nos mata desde dentro, apagando primero nuestra alegría y confianza, turbando nuestro juicio, robándonos la fe en Dios, enfermándonos y llenando nuestra existencia de desesperación antes de arrebatarnos la vida.
Es válida, por supuesto, la duda occidental moderna de que hablar de demonios sea una manera adecuada para describir la configuración general de dolencias psíquicas y somáticas, desequilibrios hormonales y químicos en el cerebro humano y en nuestros cuerpos, predisposiciones congénitas y el cúmulo de efecto de traumas y experiencias de dolor emocional sin curar. Tampoco podemos ignorar que la inmensa mayoría de los miles de millones de nuestros contemporáneos en el siglo XXI siguen viviendo esa realidad de la oscuridad del alma como la de una presencia malintencionada que los oprime desde dentro. Y a quien lo vive así, no podemos quitarle la fe y la esperanza de que Jesús puede, todavía hoy, echar fuera esos males interiores y curar sus heridas psíquicas y emocionales. Los discípulos y las multitudes que escucharon a Jesús anunciar que el reinado de Dios se ha acercado entendieron que en la actividad de Jesús estaban presenciando un enfrentamiento cósmico entre las fuerzas del bien y del mal, de la salud y la enfermedad, de la vida y la muerte, del sufrimiento existencial y el éxtasis espiritual. No creo que sea necesario para recibir el Evangelio, primero creer en demonios, pero sea como sea que nos explicamos el mal en el interior del alma humana, deberíamos poder experimentar la euforia del gozo de la liberación, la recuperación maravillosa de nuestras plenas facultades como seres humanos, creados a imagen de Dios para vivir en libertad, confianza y paz interior. Si Jesús renunció al poder que se le ofrecía, si se hubiera adueñado de las instituciones cívicas y militares del gobierno humano, es porque sabía perfectamente que en él operaba otro ser superior que era capaz de estallar en fe y esperanza en el interior del alma humana para traer liberación contra todo maleficio. La derrota reiterada, continua, permanente del mal a este nivel interior en el alma humana es esencial para poder decir sin mentir que Dios nos empieza a gobernar personalmente, que su reino se nos ha acercado. La interioridad del conflicto en el alma humana no quita que también haya conflictividad entre personas con visiones diferentes de lo que viene a ser el bien, lo que viene a ser la voluntad de Dios. Entonces, la última sección de nuestro capítulo nos da un botón de muestra del conflicto entre Jesús y algunos de los líderes reconocidos de su propio pueblo judío. Jesús consideró que ellos estaban fijando demasiado en la superficie de las conductas en lugar de analizar la condición interior del alma de las personas. Como su diagnóstico del mal era exclusivamente exterior, la única solución que se les ocurría era también exterior: conspirar contra el rabino con que discrepaban. Y ahora, por último, quisiera llamar la atención al tema de las señales para el arrepentimiento. Aquí Jesús menciona a Jonás. Jonás no acompañó su prédica de arrepentimiento a los ninivitas de ninguna señal sobrenatural. Ellos escucharon que sus vidas eran dignas de la condenación de Dios, reconocieron por su propia conciencia interior que ese anuncio era la pura verdad y se arrepintieron implorando el perdón divino. Asimismo, la reina del sur no vio la gloria de Salomón hasta no haber venido a verlo tan solo por oír hablar de él. Fue en su acercamiento, sin señales previas, que vio evidencias inequívocas. Quien pone la excusa de necesitar pruebas para arrepentirse demuestra lo lejos que está de la actitud de humildad personal y de reconocimiento de la necesidad de cambiar, que son la propia esencia del arrepentimiento. Es difícil imaginar que los tales sean capaces de recibir el reino con gozo, como esperanza y liberación interior. Concluimos con esto nuestras reflexiones hoy sobre el Padre Nuestro y sobre lo que se deduce sobre el reino de Dios en el capítulo 11 de Lucas. En nuestra próxima presentación abordaremos el capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Hasta pronto.